Bienvenidos a Semillas de Fe en el estudio del Nuevo Testamento. Estamos platicando sobre el nuevo libro de Marcos y el Nuevo Testamento tiene 29 libros, de los cuales vamos a estar nosotros predicando en cada uno de ellos, ¿verdad? Porque queremos que ustedes tengan la palabra viva de nuestro Dios en este estudio del Nuevo Testamento. Este enlace es para ti y para todo el público y el programa tiene el propósito de poderles ayudar por medio de estudios, consejos bíblicos, ¿verdad? Por medio de la palabra, de cómo podemos recibir la bendición de nuestro Señor Jesucristo. También me gustaría que ustedes aprendieran que nunca uno debe de callar, sino que debemos de aprender a lanzar un grito de ayuda a nuestro Señor Jesucristo para poder salir lo más pronto y posible de nuestros problemas. Les recuerdo que este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para su vida y para su corazón. También mi deseo es que cada uno de ustedes nos pueda estar visitando constantemente en la página Semillas de Fe, un grito de ayuda, donde van a estar viendo diferentes sorpresas de predicaciones y sobre todo en las cuales estos les puede estar ayudando para salir adelante en su caminar y sobre todo para crecimiento espiritual y edificar su espíritu y muchas otras bendiciones más. Nos puedes ver y estar oyendo por medio de Facebook, YouTube y yo soy el pastor Luis Cosío. Yo soy el pastor Luis Cosío. Yo quiero estar comunicándote y platicándote con cada uno de ustedes la segunda parte de lo que es el estudio del libro del Evangelio según San Marcos, donde sigue nuestra introducción. Y seguimos platicando sobre que este Marcos pone dos temas esenciales en su Evangelio, que son el ministerio en Galilea, que habla del libro de Marcos capítulo 1, versículo 14, y llega hasta el capítulo 9, versículo 51. Y también habla sobre la última semana en Jerusalén, donde habla de Marcos capítulo 11, del versículo 1 al capítulo 16, versículo 8. Hablando sobre lo que es el ministerio en Galilea, Jesucristo tuvo que ir a Galilea porque Juan había sido encarcelado y comenzó de ahí su ministerio en Galilea de Jesucristo. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, empezó a predicar el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Aquí entra una cosa bien importante. El tiempo se ha cumplido, es que estamos ya en los tiempos finales y el reino de Dios se ha acercado. Y luego le dice lo que decía Juan de Bautista: arrepentíos y creer en el evangelio. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, Juan de Bautista volvió a Galilea por eso. Y Jesús volvió, dice la palabra del Señor, en el poder del Espíritu Santo. Llegando a Galilea, él empezó a difundir su evangelio y al estarlo difundiendo, también difundió su fama por toda la tierra alrededor. Y después empezó a enseñar en las sinagogas de toda la gente de ese lugar y era glorificada por todos. Aquí cuando hablamos de el tiempo se ha cumplido, hablando de tiempos, en griego es kairos, y esta palabra se refiere a un tiempo particular benéfico. En este caso se trata de la venida del Señor Jesucristo, llamado el Mesías, y sobre todo también relata
sobre el establecimiento de su reino. Entonces, el término para haber sido usado frecuentemente con referencia particular a la venida del Mesías y el fin del mundo, nos hace una palabra tremenda que nos demanda mirad, velad y orad. Mirad, velad y orad, porque verdaderamente no sabes cuándo será el tiempo. Y volvemos a ver lo que dice tiempo. Tiempo es kairos en griego. Y al ver esto, ¿verdad? Empezamos que dijo Jesucristo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo y el tiempo está cerca. Otra vez vuelve a repetir del tiempo, kairos. Mas dice, no vayáis a caer o no vayas a seguirlos, no vayas en pos de ellos. Y en el momento de reunir todas las cosas en Cristo, que es en el tiempo de la disposición, dice, ahí es el cumplimiento de los tiempos. La reunión de todas las cosas en Cristo Jesús y la dispensación, ¿verdad?, del cumplimiento de los tiempos. Así que lo que están en los cielos como los que están en la tierra. ¿Qué me enseña esto? El orden. También dice bienaventurado el que lee. Entonces menester que para que podamos estar preparados en el día de la disposición del cumplimiento de los tiempos, ¿verdad?, necesitamos estar preparados. Y dice, el que se prepara es bienaventurado. Y para tener esa bienaventuranza se necesita leer, se necesita escuchar la palabra de Dios y la profecía. Se necesita, ¿verdad? 3, se necesita guardar la palabra leída y oída. Y dice, porque el tiempo está cerca. Y ya conforme a lo que estamos viviendo ahorita, amigos y hermanos míos, verdaderamente el Señor ya no tarda por venir. El Señor ya está cerca, como Él mismo lo dice, porque el tiempo está cerca y Él ya está cerca. Entonces ahí el anuncio de Jesús, hablando el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, era lo impactante que le quedó al estarlo diciendo Jesús a este Juan, y de ahí Juan tomó este mensaje que nos estamos dando. Y sobre todo cuando dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Muchos a veces no entienden esa declaración. Y hay otros que sí lo entienden. De que el reino, ¿verdad?, de Dios mesiánico ya no tarda y ya está establecido. Para el común de la gente, así también como para Juan, esto implicaba que el establecimiento de un reino terrenal para los judíos y el triunfo subsiguiente sobre todos sus enemigos era por medio de Jesucristo. A través de todo el ministerio de Jesús continuó esta mala interpretación a veces, y tan solo fue corregida en la mente de sus discípulos después de la resurrección, aunque por medio de sus parábolas repetidas veces Jesús había enseñado que el reino que había venido a establecer era fundamentalmente un reino espiritual, no carnal. Y el anuncio de Jesús, cuando dijo el tiempo se ha cumplido, se refería a la profecía de las 70 semanas que nombra Daniel, que habla acerca del fin,
el Mesías, el príncipe, iba a confirmar el pacto con muchos y se le quitará la vida. Y en los días de Cristo, por lo menos algunos creían que ese periodo de Daniel estaba terminándose. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo a este mundo. Y dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 4, versículo 4, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y cuando Jesús comenzó su ministerio, el tiempo estaba maduro para el establecimiento de su reino. Y cuando se habla sobre la última semana en Jerusalén, ahí Cristo entra triunfante. Cristo entra triunfante en Jerusalén. Cuando se acercaban a Jerusalén, estamos hablando que era la entrada triunfal. Esa manera lo dice también Mateo. Cristo era y es un triunfador. Y cuando él entró a Jerusalén, la gente se le acercaba. Y lo veían que ningún hombre había montado. Y era una cualidad esencial que fueran nuevas las cosas destinadas al uso sagrado real. Cuando habla sobre afuera de la puerta, muchas viviendas del Medio Oriente eran construidas en forma cuadrangular, con un patio abierto en el centro, y desde ese patio un pasadizo que conducía a la calle. Y de acuerdo con la costumbre, la asna y el pollino habrían estado apersogados en el patio y no a la puerta, en la calle pública. Pero empezaron en un rincón del camino, fuera en la calle. Y cuando hablamos de la palabra griega, asphodom, que significa calle, consta de dos partes. Anfi, que es ambos, y odos, que es camino. Ambos caminos. Por eso se ha traducido de diversas e interesantes maneras, sin lograr un consenso ni una comprensión clara de la clase de calle a la cual se hacía referencia en ese tiempo. Pero en el tiempo, este era el mismo centro de la vida nacional y religiosa judía y el lugar lógico para coronar al rey, al Mesías. Era el lugar donde primero debería de haber sido reconocida su autoridad y desde donde debería haber proclamado el pregón oficial para que los hombres reconocieran su soberanía. Así como los sacerdotes y los ancianos en ese tiempo de Israel deberían de haber sido los primeros en reconocer verdaderamente la autoridad de Jesús, pero sin embargo, el mismo Jesucristo dijo: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Verdaderamente podíamos ver lo que realmente era mirado alrededor el Señor Jesucristo. Y muchos lo veían como el templo, era su casa. Jesús anduvo por sus atrios, inspeccionando lo que con toda justicia era suyo, pero de lo cual se había apropiado para sus propios fines egoístas, aquellos a quienes habían sido confiados para que lo cuidaran. De ahí se fue a Betania Jesucristo. Cuando de repente el gentío finalmente llegó a Jerusalén, ya era demasiado tarde y en vano buscó a Jesús para coronarlo como rey. Pero al igual que en ocasiones previas, cuando cumpliendo con su misión afrontaba una crisis, Jesús pasó toda
la noche en oración. Pero de ahí viene lo importante, al día siguiente. Un ejemplo nos habla el libro de Marcos, el libro de Mateo, ¿verdad? Sobre esto. ¿Qué pasó el día siguiente? Se habla sobre la higuera estéril. Este fue el día siguiente, después de la entrada triunfal, y por lo tanto era como un lunes de mañana. Siguiendo un orden estrictamente cronológico, el libro de Marcos registra la purificación del templo, entre la maldición de la higuera y el descubrimiento de que se había secado. El libro de Mateo, que frecuentemente sigue un orden de temas y no cronológico, presenta en una sola unidad todo el episodio de la higuera estéril, sin mencionar que pasaron alrededor de unas 24 horas entre la maldición que recayó sobre ella y el descubrimiento de que el árbol se había secado. Ya que se vieron de ahí, salieron de Betania, donde él había pasado la noche. Después dice la palabra que después, ya pasando la noche, tuvo hambre. A lo mejor por medio de las circunstancias, desde la entrada triunfal del Señor Jesucristo, habían impedido que Jesús comiera bien. Y por lo menos una vez, el hecho de que no se mencione que los discípulos tenían hambre, parece implicar que habían comido. Pero al ver la higuera, así como lo hizo en ocasión de la entrada triunfal el día anterior, quizás Jesús siguió una ruta más o menos directa desde Betania a Jerusalén, subiendo por la suave falda oriental del Monte de los Olivos y bajando la comparativamente empinada estribación occidental, y después de ahí cruzando el valle de Cedrón entró a Jerusalén. Y cuando dice que la higuera, al verla, les llamó la atención por ser el único árbol del huerto que estaba lleno de hojas. De lejos Jesús vio el árbol antes de llegar a él, y seguramente este árbol crecía cerca del camino. Tenía, como dice, muchas hojas, Mateo capítulo 21, si lo quieren estar viendo, ¿verdad? Una higuera bien frondosa prometía frutas de buen tamaño, aunque no necesariamente maduras. Pero por otro lado, los árboles sin hojas, como era en el caso del resto de los árboles del huerto, no despertaban falsas esperanzas de que hubiera frutas en ellos, y por ende no podían chasquear a nadie. En esa dramática parábola, la frondosa higuera representaba a la nación judía y los otros árboles a las naciones gentiles. Y es cierto que los gentiles no daban frutos, pero nadie los esperaba de ellos porque no pretendían dárselos. Sin embargo, esta higuera precoz tenía hojas que presagiaban higos. Pero ¿qué crees? Nada halló de ello, del fruto, sino hojas. Era una promesa incumplida. De todos los defectos, no había ninguno que resultara más ofensivo para Jesús que la hipocresía. Y a semejanza de la higuera estéril, la religión judía estaba ahora sí que desprovista de frutos. Abundaba en formas y ceremonias, pero le faltaba la verdadera piedad. Pero como todo, siempre hay un tiempo de higos. En el clima de Palestina, la primera cosecha de higos, las brevas, generalmente madura en junio y la última en septiembre. E incluye y ocurrió quizás en el mes de abril, y por lo tanto
faltaban pocas semanas antes de que madurara la primera cosecha. Aunque era insólito que se esperara hallar higos tan prematuros, con todos era concebible que un árbol tan frondoso tuviera frutas a punto de madurar. También debe de tenerse en cuenta que en los países del cercano oriente se come con frecuencia la fruta verde o sin madurar. Por eso, esa doble negación que hace la prohibición sea más enfática. Nunca más. La esterilidad del árbol representaba la improductividad de Israel y la maldición y el juicio que Jesús iba a pronunciar al día siguiente. ¿Por qué? Vuestra casa os es dejada desierta. También al día siguiente, cuando Jesús censuró severamente a los escribas y a los fariseos por sus pretensiones hipócritas, el pronto de esta parábola convertía en realidad esa cosa de preparar las mentes de los discípulos para las escenas de los días siguientes, durante los cuales los dirigentes judíos confirmarían su rechazo de Jesús. Y con frecuencia, este tipo de parábolas induce más eficazmente a la reflexión que lo que podría hacerlo las meras palabras. Y hay otras parábolas transformadoras en realidad, como en el libro de Isaías, el libro de Ezequiel. También vinieron mucha gente también a Jerusalén cuando vino la segunda purificación del templo y atreverse a atravesar al templo, es decir, atravesarse a los atrios del templo. La palabra aquí usada para templo es hierón, que se refiere a todos los atrios y edificios dentro del predio del templo, y no el vocablo naos, templo o santuario propiamente dicho. Y al entrar en el recinto sagrado, ¿verdad?, del templo, los hombres debían de dejar a un lado, como señal de reverencia, cualquier carga que le pudieran estar llevando. Es indudable que los que llevan cargas están usando los atrios del templo como un atajo para evitar dar un rodeo. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Que sin duda Jesús estaba en la parte del templo que correspondía a los gentiles que creían en el verdadero Dios. Y los funcionarios del templo habían convertido en ese recinto en una especie de mercado. Los ladrones, bandidos o salteadores, es decir, asaltantes organizados y también rateros, le tenían mucho miedo, y especialmente debido a su gran influencia sobre el pueblo, lo que se habían demostrado en forma tan impresionante con la entrada triunfal del día anterior. Y hablando de doctrina, es una enseñanza cuando dice por la mañana. Es decir, la mañana del martes, el día después de la purificación del templo, desde el lunes de mañana, los discípulos habían tenido más oportunidades de ser testigos de la hostilidad amistosa de los diligentes judíos contra Jesús, y habrían de ver mucho más antes de que terminara el día. Pero Jesús y los 12 discípulos, el primer episodio de este día ominoso fue espectáculo de la higuera seca. Yo quiero seguir platicando sobre esta parábola de la, ahora sí que hablando de la doctrina y enseñanza de el árbol seco. ¿De qué árbol seco estamos hablando? De la higuera. Y vamos a seguir más adelante, ¿verdad? Yo soy el pastor Luis Cosío y te pido que tú estés constantemente con nosotros y tú puedas estar, Señor, edificando tu espíritu y recibas las bendiciones que son estas palabras que estamos dando. Los puedes estar viendo y oyendo por medio de Facebook, YouTube y WhatsApp, y también
me gustaría que tú nos escribieras, ¿verdad? Invita a tus amigos, amistades, que se inscriban a la página para que sean también bendecidos como tú. Yo soy el pastor Luis Cosío y que Dios me los bendiga mucho y nos vemos más adelante con la siguiente preparación para el Ministerio de Otoño.